Bienvenida y bienvenido a un episodio más de Restauración de Corazón. Y me alegro tanto de poder tenerte hoy aquí porque estamos por empezar dentro de la temporada de Restauración de Corazón una nueva etapa. Y esta es la etapa donde ya hemos trabajado en la sanidad de nuestro corazón y nos comenzamos a mover hacia pasos en concreto para poder posicionarnos en recibir ese milagro, esa promesa de restauración matrimonial. Y si tú eres nuevo al canal, te vamos a hacer un resumen de los 12 pasos que hemos estado practicando un día a la vez en nuestras vidas personales para alcanzar esa sanidad de corazón. Paso número 1. Admitimos que éramos impotentes ante nuestras adicciones y comportamientos compulsivos y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Romanos 7:18. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Paso número 2. Llegamos al convencimiento de que un poder superior podría devolvernos el sano juicio. Filipenses 2:13. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Paso número 3. Decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios. Romanos 12:1. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Paso número 4. Sin miedo hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. Lamentaciones 3:40. Hagamos un examen de conciencia y volvamos al camino del Señor. Paso número 5. Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestros defectos. Santiago 5:16. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. Paso número 6. Estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de todos estos defectos de carácter. Santiago 4:10. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Paso número 7. Humildemente le pedimos que nos libere de nuestros defectos. Primera de Juan 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Dios, quien es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Paso número 8. Hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que les causamos. Lucas 6:31. Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Paso número 9. Reparamos directamente a cuantos nos fue posible en el daño causado, excepto cuando el hacerlo implicaba perjuicio para ellos o para otros. Mateo 5:23 al 24. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Paso número 10. Continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocábamos lo admitíamos inmediatamente. Primera de Corintios 10:12. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Paso número 11. Buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios, pidiéndole solamente que nos dejase conocer su voluntad para con nosotros y nos diese la fortaleza para cumplirla. Colosenses 3:16. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Paso número 12. Habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar este mensaje a los que necesiten y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídense cada uno porque también puede ser tentado. La Biblia, te puedes dar cuenta que Moisés, David, Esther tenían algo en común, y es que los tres tenían una promesa del Señor. Los tres se posicionaron en fe para recibirla
y los tres dependieron del Señor siempre. Sabían que no eran con su propio esfuerzo ni con su propio ejército, sino con el Espíritu de Dios que los llevaría hacia lo que para ellos era imposible alcanzar. Pero esos pasos de fe que ellos debían de tomar, los tenían que hacer en obediencia, y al final tenía una doble bendición: la victoria que alcanzarían gracias al Señor y la santificación propia que Dios estaba llevando a cabo en sus vidas. Y a través de estos 6 pasos que hoy te quiero compartir para posicionarte en fe para esa restauración matrimonial, además de buscar la victoria del Señor, también vamos a trabajar hacia la santidad que Dios quiere para tu vida. Y el primer paso que te quiero compartir es el de hablar con todas las partes afectadas dentro de la crisis matrimonial. Muchas veces estamos enfocados en recuperar a nuestro esposo, pero nos hemos dado cuenta a lo largo de muchos correos que hemos recibido, e inclusive en nuestro propio testimonio, que Dios no quería solo restaurar nuestro matrimonio, sino también a las personas que estaban a nuestro alrededor, amigos y familiares que estaban a la expectativa de qué era lo que estaba por suceder, muchos de los cuales yo había ofendido con mi actitud de no querer doblegar mi carácter y de no querer ser vulnerable. Y es ahí donde Dios me permitió sanar y ver más allá de la crisis que entre Daniel y yo enfrentábamos hacia áreas que Dios estaba transformando en mi vida. Este primer paso lo encontramos en Hebreos capítulo 12, versículo 1. Dice: por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Por ejemplo, si le faltamos el respeto a nuestro cónyuge en frente de su familia, es momento de que tú le pidas al Espíritu Santo que te dé el momento preciso en donde tú puedas ir a pedirles perdón. O, por ejemplo, si tú hablaste mal de tu cónyuge con tu propia familia, el que tú puedas tener la oportunidad de reconocer que te dejaste llevar por tus emociones y de que ahora tú has entendido el plan maravilloso que Dios tiene, no solo para la restauración de tu familia, sino para la restauración individual que como mujer o como hombre tú estás siendo transformado. El paso número 2 es que durante este tiempo donde tú estás pidiendo perdón a las otras personas afectadas, no solo a tu esposo, sino por ejemplo a tu suegra, a tu cuñado, alguna amistad en común en donde pusiste en vergüenza a tu cónyuge, el que tú no utilices palabras como sí, pero, tal vez o quizás. Muchas veces no queremos mostrarnos vulnerables y cuando vamos a pedir perdón siempre guardamos una partecita en donde queremos demostrar que nosotros teníamos razón de la manera incorrecta en la cual actuamos. Pero la palabra de Dios en Mateo 5:37 nos dice: pero vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Cuando nosotros empezamos con el tal vez y el quizás, donde nos estamos justificando, lo que sucede es que minimizamos el sentimiento de la persona a la cual estamos pidiendo perdón, a lo mejor a la persona que ha estado ofendida por muchísimo tiempo con nosotros. Sin embargo, cuando no utilizamos el sí, el quizás, el tal vez para justificarnos, podemos mostrar un perdón sincero, siendo una fuente de inspiración para la reconciliación. El tercer paso: pido perdón y estoy dispuesta a aceptar las consecuencias. Estoy dispuesto a aceptar las consecuencias. Cuando vamos a pedir perdón, en nuestra mente tenemos más o menos cómo es que va a reaccionar la otra persona en mente. Pensamos, a lo mejor nos va a perdonar de inmediato al ver que nosotros hemos bajado nuestra guardia. Sin embargo, tenemos que mantener en mente que todos deben de pasar por un proceso de sanidad y a algunos les toma más tiempo y a algunos les toma menos tiempo. Si la persona decide perdonarte o no, tú ya lo cumpliste por obediencia al Señor como parte del proceso de santificación que Él quiere hacer en tu vida. Nos lo dice Lucas capítulo 15 del versículo 18 al 19. Me levantaré e iré a mi padre y le diré. Y aquí estamos hablando del hijo pródigo.
Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Vemos el ejemplo aquí del hijo pródigo, que él no iba con la expectativa de que su padre inmediatamente lo iba a regresar a su lugar de hijo, sino él se conformaba con ser uno más de los jornaleros, pero reconociendo la parte de él en donde él había fallado. Número 4. Para poder efectuar una restitución verdadera, el comenzar a posicionarte hacia la restauración de tu familia, es importante admitir la ofensa siendo específico. Muchas veces empezamos a ir por alrededor del problema porque nos da mucha vergüenza decir que teníamos un problema de carácter, de emociones, alguna herida en uno de los deseos de nuestro corazón, el que decían los demás, el de querer tener el control de la situación o el simplemente no sentirnos amados. Sin embargo, cuando nosotros somos específicos en admitir la ofensa que cometimos, podemos nosotros entonces mostrar empatía hacia los sentimientos de la persona quien estuvo involucrada en el conflicto y a la cual a lo mejor directamente ofendimos. Dice la palabra en Lucas 15:21, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Número 5. Cambiar de conducta. Los cónyuges que están fuera de casa muchas veces empiezan con una relación de amistad. Ahí donde nos han escrito muchísimos correos donde me cuentan que el esposo ahora mira a la esposa como una amiga. Y te quiero decir que esto no es algo malo, sino al contrario. Se están abriendo los canales de comunicación donde el Señor te está permitiendo que tú le puedas mostrar, aún sin palabras, el cambio que Dios ha hecho en tu vida. Ahí en donde Dios tiene el corazón de tu cónyuge en sus manos y le ha permitido que baje la guardia y que pase de ser un enemigo a que pase a ser un amigo tuyo. Es como una etapa de volverse a conocer y de poder volverse a reconquistar. Y ahora yo sé que tú extrañas a tu esposo, a tu esposa, que la quisieras abrazar y besar y decirle cuánto te ha hecho falta. Pero aquí es donde tú deberás saber que el proceso de sanidad en ellos apenas está comenzando. Y así como Dios ha sido tan paciente con nosotros, el poder extenderle esa gracia y misericordia hacia ellos. Lo que este tiempo permite entre ambos es ver realmente los cambios que el Señor ha hecho. Ahí donde como esposas podemos volver a conquistar a nuestros esposos sin palabras y no con el fin de atraerlos de regreso y ganarle a la otra persona que se metió en nuestro matrimonio, sino nuevamente para poder ser esa inspiración del Señor. Ahí donde ya hemos encontrado nuestro gozo, que no depende de un ser humano. Ahí donde hemos encontrado nuestro contentamiento, que no depende de nuestra circunstancia, sino el saber que Dios está con nosotros en todo momento, que Él es nuestro proveedor y quien nos sustenta día a día. Ahí donde tú puedes mostrar ese cambio de conducta, pero siempre dependiendo del Señor para que no sea fingido, porque realmente un cónyuge que ha vivido tanto tiempo con nosotros sabe cuando lo estamos fingiendo o cuando realmente lo estamos haciendo de corazón. Te vas a dar cuenta que el cónyuge inclusive sabe qué botones presionar para sacarte de tus casillas y ver así si ese cambio es real o no lo es. Dice 1 de Juan 3:18, queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Y el sexto paso, el poder pedir perdón y conceder tiempo. Dice Eclesiastés 3, del 1 al 2 y el versículo 8, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Probablemente este es uno de los pasos más difíciles, porque cuando estamos tan cerca de recibir nuestro milagro, lo menos que queremos es seguir esperando más tiempo. Sin embargo, el Señor sigue trabajando en ambas partes en el matrimonio. Y esos cambios que están llevándonos hacia la santidad, Dios se encarga que sean cambios duraderos y reales. Y para eso es un proceso.
al igual que la destrucción de nuestro matrimonio no fue de un día para otro, sino llevó un proceso, así también es un proceso para desaprender todos esos comportamientos incorrectos y que principalmente nos alejaban del Señor. Hoy, mi oración para ti es que tú puedas empezar a posicionarte para recibir ese milagro que por tanto tiempo has estado esperando, que tú puedas ser un pacificador y un instrumento que Dios usa para inspirar a otros a iniciar su proceso de sanidad de corazón. Ahora la cápsula que ilumina. El perdón es como una embarcación. Para que la embarcación pueda avanzar se necesitan 2 remos. Un remo es el de la disposición de perdonar y el otro remo es el de pedir perdón. Si nosotros solo remamos con la disposición de perdonar o con la disposición de pedir perdón, te vas a dar cuenta que te vas a estar yendo en círculos. Son necesarios ambos remos, el de perdonar y el de pedir perdón, para ir avanzando hacia esa promesa. Aquí es donde realmente tenemos que depender del Espíritu Santo, porque solo Él te puede indicar cuándo es el tiempo preciso para hacer uno o el otro de manera verbal y de exteriorizarlo con la persona a la cual te ofendió o que tú ofendiste. En el nombre de Jesús yo oro para que en tu tiempo de intimidad tú puedas ir recibiendo instrucciones precisas de parte del Señor y que estas 6 que yo hoy te compartí sean una inspiración para empezar a posicionarte hacia el milagro de la restauración de tu hogar. Para tu tiempo con Dios, ¿a quién debo ir a pedir perdón? Número 2, ¿a quiénes debe no solo pedir perdón, sino restituir algo? Número 3, ¿de qué forma puedo restituir mis errores en el caso que se pueda? Número 4, antes de ir con la persona a la que debe restituirle por medio del perdón, haga un ejercicio escrito y luego fíltrelo con los 6 puntos que vimos en la lección. En el nombre de Jesús yo oro que el episodio de hoy te comience a mover desde la sanidad de tu corazón hacia posicionarte para recibir la restauración de tu hogar, ese regalo maravilloso de parte del Señor, en donde sabemos que no solo utilizará tu vida, sino tu matrimonio para ir a alcanzar mucho más personas que están estancadas, ya sea en una falta de perdón o en una falta de disposición de ir a pedir perdón. Te mando un fuertísimo abrazo y hasta el siguiente episodio de Restauración de Corazón. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, aceptando dificultades como el camino a la paz, viviendo como lo hizo Jesús, creyendo que tú harás que todas las cosas estén bien si yo me rindo a tu voluntad, de modo que pueda ser razonablemente feliz en esta vida y supremamente feliz contigo para siempre en la próxima. Amén.